ayudarnos a través de él, Señor, para que podamos entender. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna duda, hermanos, que haya de lo que hemos estado tratando? Conozco que sí he ido bastante rápido, en algunas cosas me entiendo, en otras no. Pero no sé si hay alguna duda que quiera que comentemos más plenamente antes de entrar en la personal de 16 lecciones. Vamos a ver el recuadro que está, como diagrama ahí donde dice la máxima meta de Dios. Esta es la página 39. Ahí vamos a mirar. De lo que ya hemos abordado, hermanos, ¿alguna duda? Todo ha quedado muy bien. 39 debe de ser. Sí, exacto. Nuevamente, hermanos, de lo que ya hemos estado tratando, algún comentario, alguna duda que hayan ahí apuntado en sus notas y que haya quedado pendiente. La página, como eso bastante de la página 37, decía la última meta, la 4, era la de establecer al ministerio de Cristo, al discípulo, sí. Y decía en el punto número B, dice que es muy importante que aclaremos nuestra responsabilidad, cuál es y cuál no es. Ajá. ¿Cuál es? Está en el punto 2, sí. Pero cuál no es, decía, no es asistir, diezmar, cantar, participar en un grupo. Son como complementarios, pero no nos vamos a entender como prioridad. Primeramente para nosotros, ¿no? Primeramente para nosotros no vamos a entender que eso sea ser cristiano, ¿no? Bueno, yo sí lo estoy entendiendo, ¿no? Sí. Ser cristiano es reunirnos, discipular, etcétera, ¿no? Por ahí va la idea, ¿no? Ve, antes de enseñar lo anterior, debes hacer que se entreguen ellos mismos a Cristo. Yo pensaba en si lo entendí bien o si lo entendí mal, a veces la idea que tenemos también nosotros, bueno, yo tal vez de manera personal y tal vez errada, he visto en mí o tal vez en otros hermanos, que cuando estamos discipulando, estamos compartiendo, pero en el punto, la meta número 4, que es enseñarles a servir, no sé si sea un acierto o un error quererles decir que ya tienen que estar cantando al frente. O sea, ya como también a veces tal vez nos equivocamos, ¿no? Ya queremos verlo usted cantando dentro de... Acabando el ministerio ya queremos verlo sirviendo, ¿no? Esa es la meta es que ya se haya afirmado en la palabra de Dios la 1, la 2 que se integren en la iglesia, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Y no sé si lo entendí yo mal, ¿no? El punto número A, ¿no? Sí, hermano, eso es parte de, eso debe de ser algo ya por default en nuestra vida, es parte de nuestra conducta cristiana, el reunirnos, eso es parte de, pero lo esencial, como está ahí en el punto número 2, en cuanto al ministerio estamos hablando, y aquí nos precisa la Biblia que es el ministerio de la reconciliación, ese es el objetivo. ¿Por qué es ahí donde el Señor es glorificado? Entonces, y también vimos que antes de hacer cualquier cosa es entregarnos nosotros mismos al Señor, como vimos el caso de los de Macedonia, que antes de dar la ofrenda, dice, ellos mismos se dieron al Señor. ¿Sí? Entonces sí, es vital enseñar esto a todo hijo de Dios, viviéndolo nosotros mismos de esta manera. Antes de hacer la actividad es entregarnos nosotros al Señor y no desviarnos. Como usted dice, no es después del proceso de discipulado en cuanto a enseñanza,
teórica, pues ya acabamos, ahora sí ya. No, porque puede ser que acabemos toda la teoría, pero su vida no está rendida al Señor, su vida no es de entrega a Dios. Inclusive puede reunirse, puede diezmar, puede ofrendar, pero puede no llevar una vida de entrega al Señor. Entonces, punto número 1, cuando tenemos la vida de entrega al Señor, pues todo lo demás viene consigo. ¿Sí o no está correcto? Ese es el punto que más debemos de precisar. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna...? Pues yo también así lo entendí, hermano, como dijo el hermano. Yo al menos, por ejemplo, a mí me daba mucha flojera leer la Biblia, hermano. Y como dice la palabra de Dios, no todo el que diga Señor entrará al reino de los cielos, no, sino que haga mi voluntad y guarde mis mandamientos. Y yo veo ahorita que estoy viendo eso de los discipulados, tengo temor de Dios y quiero obedecerle. Y me está costando mucho trabajo, pero yo sé que yo solo no puedo hacer nada, con la ayuda de Dios. Y me estoy esforzando tratando de entender, que Dios me ayude a entender, me dé entendimiento, porque me cuesta mucho trabajo, pero gracias a Dios, Dios me está ayudando bastante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Algún otro comentario o duda, mis hermanos? ¿Cómo nos daremos cuenta nosotros, hermanos, que el hermano que se le está orientando el discipulado ha estado avanzando? Si diezma, si ofrenda, si participa y eso, pero realmente no se lleva no tiene una relación con Dios. Creo que en la conducta de vida, cuando el Señor Jesucristo va a decir, por ejemplo, en Mateo 7, acerca de los árboles, el árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto, ¿cómo se conoce? Por los frutos. Y luego la parte donde amplifica cuál es el fruto es en Gálatas 5. El fruto que el Espíritu produce en el Hijo de Dios es un carácter de vida. El carácter del Hijo de Dios está siendo moldeado por el Espíritu Santo. Sí, es la cuestión, doy, pero lo reprocho y exijo. No, pues no es la actitud correcta. Doy y simplemente por agradar y glorificar a Dios. Entonces es la actitud correcta. Sí, creo que ese es el carácter moldeado, como lo hemos estipulado. ¿Cuándo nos vamos pareciendo a Cristo? En lo que hablamos, en lo que hacemos, aún en nuestro temperamento, cuando es controlado por Él. Sí. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Veamos en la página, creo que es en 40, ¿verdad? En sus libros. Este recuadro. Les pedí que dieran una repasada. Bueno, ahí dice la máxima meta de Dios. ¿Cuál es la máxima meta de Dios en relación con este mundo creado por Él? El establecimiento de su reino en el universo. Quiero que hagan una nota ahí, hermanos, en ese recuadro. El establecimiento de su reino es con el objetivo de que su nombre sea glorificado. Hermanos, siempre el objetivo primordial y final es la gloria de Dios en todo lo que hacemos. ¿Para qué vino a anunciarnos a través de nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos se había acercado? Para glorificarlo a Él. ¿Para qué nos redime? Para glorificarlo a Él. ¿Para qué nos da su Espíritu Santo? Para glorificarlo a Él. Lo que realizamos en el área de nuestro desarrollo ministerial, nuestro ministerio, ¿cuál es el objetivo que lleva, hermanos? La gloria de Dios. Entonces es importante esto, enseñar a todo discípulo que nuestro objetivo es dar gloria a Dios. ¿Sí? Entonces allí en ese punto, la meta de Dios es el establecimiento de su reino en el universo. Ahí complementemos eso, a fin de que su nombre sea glorificado. Ese es el propósito del establecimiento de su reino, la gloria de Dios. Ahora presenta aquí este diagrama 3 fases.
cuando menos en lo que las Escrituras nos revelan. Cómo Dios trató en el Antiguo Testamento, ¿sí? Anticipando lo que vendría a ser dando figura y sombra de lo que se concretaría con Cristo Jesús. Y ahí tenemos, Dios enseña, o como dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres, ¿verdad? Y es esta parte. Y luego la segunda fase, cuando nuestro Señor Jesucristo es manifestado en carne. Entonces, el ministerio de Cristo y los apóstoles, para restaurar al hombre a imagen de Dios, para que fuesen miembros del reino de Dios. Y lo que nosotros, por lo cual trabajamos, lo que anhelamos, nuestra esperanza, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y indudablemente la Biblia nos muestra que es otra etapa, pero es otra fase diferente a la cual estamos viviendo. De esos 3 puntos, ¿algún comentario o alguna duda? Okay. Y vemos que de esto se deriva la gran comisión, que estaba presente en el Antiguo Testamento y está vigente en el Nuevo Testamento. Ya estudiamos esto al principio, en Génesis 1, 26, 28, la orden que Dios dio, el mandato, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Mateo 28, 19, 20, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. De esta gran comisión tenemos 5 objetivos principales para llevar a cabo lo que es la segunda fase, que es el periodo en el cual Dios nos permitió desarrollar la vida que nos ha dado. Tenemos estos objetivos. El evangelismo. ¿Alguien recuerda Marcos 16, 15? Y predicar el evangelio a toda criatura. Es un imperativo, hermanos, es un mandato. Entonces, comenzamos aquí. Ahora, un nuevo discípulo, ¿por dónde va a comenzar, hermanos? Pues desde luego que aquí. El discipulador comienza aquí a cumplir los objetivos de la gran comisión. Y también los nuevos discípulos comienzan aquí con el evangelio. ¿Sí? Luego, ya predicamos, Dios por su gracia llamó, tomó de los que ella tenía considerado como pueblo, ¿verdad? Para la gloria suya, los trajo a él en arrepentimiento, pero no se quedan ahí, ¿verdad? ¿Qué sigue? Pues, ¿sí? ¿Alguien quiere leer esa cita? Efesios 4, 11 al 16, por favor. Y él mismo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta el 16, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por la quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la utilidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, hermano. Entonces, vean los objetivos que se alcanzan siguiendo ese mandato del Señor. La iglesia, ¿qué propósito tiene, hermanos? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que sean buenos, lindos con la gente. ¿Sí? Pero hay algo antes. Él
perfeccionar a los santos es en torno a qué? A que realicen la obra del ministerio. Perfeccionarlos para la obra del ministerio. Entonces, pensemos esto, hermanos. ¿Qué sucede cuando un cristiano se reúne y se reúne y se reúne? Y aunque participa en algunas actividades eclesiales, entendiendo como actividades eclesiales, reuniones, convivios, pero su capacidad de desarrollarse en el ministerio en cuanto a este mandato de la Grande Comisión, nunca desarrolla esta labor de predicar el Evangelio, de estar haciendo discípulos. ¿Se estará cumpliendo el objetivo en este cristiano que se reúne y se reúne y se reúne? No. ¿Es malo que se reúna? No, no es malo. Pero no se está cumpliendo el propósito de que se establece en una iglesia. Entonces también eso debemos de tener presente. Recuerdan que parte de nuestros estatutos internos es, si es un nuevo creyente, ¿qué sigue de ahí? Pues tiene que ser discipulado. Si es un hermano o hermana que por alguna razón X llega a nuestra iglesia, pero ya está establecido en la palabra de Dios, ya conoce los fundamentos escriturales, ha sido salvo por gracia, ¿sí? Es evidente que Dios ha hecho morar su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues servir, y servir en esta área principalmente, hermanos, ¿sí? Porque es el propósito de que estemos en la iglesia. El propósito de levantar iglesias locales, el propósito de trabajar en iglesias locales, ¿cuál es? No es socializar, no es tener cosas muy bonitas, es capacitarlos para la obra del ministerio, o sea, perfeccionarlos a fin de que sean capaces de desarrollar la obra del ministerio. Entonces, ¿qué sucede cuando se hace alguna actividad evangelística y pues vamos a decir a la persona, no, pues tú aviéntate, ¿verdad? Tú háblale? No es tampoco lo que dice, porque debe de haber una labor en donde se le está perfeccionando, no nosotros, sino por la palabra de Dios, ¿sí? Estemos claros que perfección en ese contexto no es que nunca va a tener errores, sino Timoteo nos da la pauta que la palabra de Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Gracias, Hebreos. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios, el que ya es redimido, sea perfecto. Y luego viene la descripción del perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la iglesia es para capacitar, a fin de que cuando Isaí vaya a visitar, pues no le dé tiro de gracia, sino que lo anime. Que cuando Isaí vaya a evangelizar, pues no ocurra lo que el Señor le reprochaba a los fariseos. Ustedes recorren mucho campo para hacer un proselito, y una vez que lo hacen, ¿cuál es el problema, hermanos? Y tremendo, ¿no? Porque no podemos negar que eso está sucediendo en muchos lugares. Se están reuniendo creyendo que son hijos de Dios, pero están tan lejos de Dios porque su vida no hay un testimonio de Dios en ellos. Digo, no somos la excepción, hermanos, ni esta ni ninguna iglesia. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios en el ministerio debe de estar completamente preparado para cualquier labor ministerial. Ya especificamos lo que es ministerio, pero ¿dónde comenzamos? ¿No? O cualquiera de las tareas que desarrollamos en base a la Grande Comisión. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún comentario sobre este punto? Que muchas veces cuando la persona ya tiene el conocimiento de la palabra, pero nunca han salido a evangelizar, como que no están temerosos de cómo comenzar a hablarle a las personas, pero es algo normal, entre comillas, porque pues siempre el salir y hablar a personas que no conocemos, siempre como que es un poquito difícil, pero pues si no damos el paso nunca lo vamos a... Y es que uno de los problemas en torno a eso, que se nos acostumbró tal vez a métodos para hacer esto, métodos para hacer otro. Sin embargo, recuerdan
lo que la Biblia relata del endemoniado gadareno, cuando el Señor lo libera, cuando el Señor hace una obra gloriosa en él, ¿qué es el impulso natural del gadareno? Seguirme. Yo quiero seguirte donde quiera que vayas, Señor. Pero el Señor va a decirle no. ¿Y cuál es el mandato? Es que eso es evangelismo, hermanos. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor hizo contigo. Entonces el gadareno, imagínense diciéndole a Pedro, a los discípulos, oye, pásame el método, ¿cómo le haces tú, no? Dice la Escritura que yendo, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo el gadareno? ¿Comenzó a qué cosa? A publicar en Decápolis, en toda esa región, cuán grandes cosas el Señor había hecho. Creo que uno de los problemas es que no tenemos mucho que decir porque tal vez no hemos experimentado mucho de Dios en nosotros, hermanos. Pero cuando Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas, la Escritura es clara. Por ejemplo, el Salmo 51 no dice ahí que si tú me cambias, si tú pones en mí un espíritu nuevo, ¿sí? Si tú renuevas ese espíritu, entonces mi boca, ¿qué cosa? ¿Sí? Hermanos, una obra que Dios hace en el ser humano de redención, de justificación, es imposible. Es imposible que el temor, es imposible que el no tener un método cómo hacerlo, es imposible que eso impida el proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros. Vaya, desde nuestra vida solamente el cambio, la transformación que Dios hace en nosotros. ¿Cuál es el primer impacto que Dios da a las personas con la obra que hacen en el gadareno? Antes de que él dijera una palabra, no dice que vinieron y cómo le ven a él, vestido, sentado y en su cabal juicio. Él había emitido una palabra, pero el poder de Dios restaurador, transformador en él era evidente. ¿Sí? Entonces dice, y tuvieron gran temor. Ahora, cuando él va a publicar, ¿qué es lo que publica? Lo que Cristo ha hecho en él. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan el testimonio del ciego? Cuando ahí lo rodean los teólogos, ¿no? Contemporáneos. Y él va a decir, pues yo, aquel hombre vino, así me hizo, ¿verdad? Saliva y luego me mandó a lavar y veo. Da gloria a Dios porque él es pecador. Si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Solo sé que era ciego y ahora veo. Hermanos, el Evangelio tiene que ver con la obra que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Entonces, desde luego que eso implica, sí, con las Escrituras nos da capacitación, nos da palabras, pero comenzamos con la obra que Dios hizo en nosotros. Pero sí tiene razón, en ocasiones hay esta situación porque cuadramos a las personas a un método, cuadramos a las personas a una forma de hacer las cosas preestablecida. ¿Sí? Y los que han trabajado en el campo, en obra evangelística, nos vamos a dar cuenta, hermanos, nada más que de esta puerta a esta puerta que llevan juntos son necesidades diferentes. ¿Sí? Y Dios ha preparado el terreno de una manera diferente. Y el planteamiento de la necesidad de la palabra del Señor se presenta de maneras diferentes. Como con Jesús, en uno sanó al ciego, aquí se le había endemoniado, en otra ocasión a un hombre que tenía la mano seca, y en toda esa situación Dios obró dando testimonio del poder de Dios. Entonces, por eso necesitamos hacer discípulos, enseñarles lo que Dios nos ha revelado, y Dios mismo es el que va a revelarse a ellos. Hay un punto aquí que vamos a ver. Entonces ya dejamos claro cuál es el objetivo de la iglesia. Entonces, vamos, una iglesia que no está predicando el Evangelio es una iglesia que ha perdido la misión, el rumbo, y que no sabe ni para dónde va. O peor aún, que se ha quedado anclada ahí, ¿sí? Estancada, o la otra es que anda de aquí para allá y donde quiera que vaya. Bueno, no, somos llamados a esa labor. Entonces, después, el hacer discípulos, alguien que lea por favor 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargará a hombres fieles que sean idóneos para
Y eso es lo que entendemos como la labor de hacer discípulos. ¿Sí? Encarga. Lo que tú dices de mí, lo que Pablo transmitió a Timoteo, ahora le corresponde a Timoteo enseñar a hombres fieles, porque eso se requiere para la labor del discipulado, hermanos. Fieles. ¿Recuerdan lo que significa fiel? Confiable, ¿sí? En el sentido que pase lo que pase, va a permanecer en su labor, que implica responsabilidad. Entonces, esto es necesario para la labor del discipulado. ¿Quién está a la altura? ¿Sí? ¿En quién podemos ver que Dios ha trabajado con su Espíritu Santo, con su palabra, para que pueda desarrollar esta labor de discipular? Pues que Dios la ha hecho una persona fiel. Se encarga hombres fieles, y luego un aspecto más, que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos. Y esto no solo tiene que ver con que hable bonito o explique bonito. Tiene que ver desde luego con su conducta de vida. ¿Sí? Hermanos, dice el apóstol Pablo que cuando él fue a la iglesia de Corinto, dice que él no fue con palabras de sabiduría humana, sino con demostración de qué cosa. Y de poder. Entonces Pablo hace un lado laboratorio, hace un lado todo conocimientos y entrenamiento secular, y Pablo confía solamente en la demostración del Espíritu Santo de Dios y del poder el cual da a sus hijos para hacer esta obra. ¿Sí? Eso tiene que ver con ser idóneo. Que Dios en verdad habla a través de nuestras vidas. Que Dios en verdad nos ha dado el poder a través de su Espíritu Santo para que sea Él quien esclarece a través de nuestros labios la palabra, ¿sí? A las personas. ¿Muy bien? Esto tiene que ver con el hacer discípulos. Luego, otro objetivo: conformar nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Veamos Colosenses 1, 27 y 28. Por favor, alguien que dé lectura. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio de los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, la labor o el desafío del discipulador, ¿cuál es? Bueno, aquí dice presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? ¿Cómo? Enseñándoles en toda sabiduría, amonestando, anunciando todo lo referente a Cristo Jesús. Es un objetivo, hermanos. El objetivo de enseñar, el objetivo de mostrarles a los discípulos cuán importante es compartir el glorioso Evangelio y nosotros mismos hacerlo. Todo esto tiene que ver porque Cristo así lo hizo. Cristo hizo discípulos, Cristo predicó el Evangelio, Cristo mismo desarrolló esta labor, Cristo fundamentó con esos objetivos su iglesia. ¿Sí? Entonces son objetivos que tienen que ver con la grande comisión. Y veamos el punto que yo les decía, principal siempre, ¿sí? Glorificar a Dios. Juan 15:8, ¿alguien lo tiene? También está glorificar al Padre, y que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque como he dicho, todo lo que hacemos es con ese propósito, glorificar a Dios. Y nos precisa referente a esta labor, ¿cómo es glorificado nuestro Padre? Llevando ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, algo que caracteriza a un discípulo de Cristo, hay dos cosas aquí que el mismo texto nos presenta. Uno,
llevando fruto. ¿Sí? 2, para gloria siempre de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, cuando encontramos, y parte de la respuesta que nuestra hermana Dulce preguntaba también, ¿cómo sabemos cuando una persona está cumpliendo los objetivos en el discipulado? Porque su vida está siendo para la gloria de Dios. Porque su vida en verdad está dando gloria a Dios con su manera de hablar, con su manera de comportarse y con todo lo que realizamos. ¿Muy bien? Entonces siempre lleva ese objetivo, la gloria de Dios. Bien, de ahí encontramos ahora niveles del discipulado bíblico. Entonces tenemos las 4 metas, o de alguna manera lo desglosamos así, las 4 metas del discipulado bíblico. Primero entendemos o encontramos el arrepentimiento. El discípulo cambia sus actitudes hacia el pecado o todo lo que eso representa. ¿Sí? Una vez que hay arrepentimiento, viene la iluminación. O sea, el discípulo empieza a conocer la persona de Cristo. Si entendemos plenamente lo que es iluminación en la vida de un hijo de Dios, ¿o hay alguna duda, hermanos? Bueno, yo lo entiendo de esta manera. La iluminación es cuando estamos leyendo la bendita palabra de Dios y nos comienza a dar el entendimiento. Comenzamos, por decirlo así, de comenzar a salir de la oscuridad para entrar a su luz. ¿Y qué luz? Bueno, la luz que es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan las señales que Cristo hizo de sanidad de ciegos? Hay uno en particular que llama mi atención, que el Señor unta ahí lodo, ¿verdad? O escupe y le dice, ¿cómo ves? Sí veo, pero veo a los hombres como que árboles. Y nuevamente el Señor trata con él, ahora sí ya veo. Muy bien. También el que había sido ciego de nacimiento dice que cuando abrió los ojos, ¿qué fue lo primero que vio? A Cristo Jesús. Es decir, tiene que ver con eso que dice nuestro hermano Zenón. Es la virtud que Dios nos da con su Espíritu Santo de poder mirar lo que no mirábamos. Él abre nuestros ojos espirituales, tanto en su palabra, pero principalmente cuando vamos a su palabra vemos la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces tiene que ver con esto, la luz que Dios nos da para poder mirar las virtudes de Él en su palabra. ¿Sí? Ahí es donde encontramos mucha gente que va a la Biblia y encuentra contradicciones, encuentra muchas cosas, ¿verdad? Pero un hijo de Dios, en quien Dios da iluminación, siempre que va a la Biblia, ¿qué va a encontrar, hermanos? Va a ver la persona de Cristo en todas las Escrituras. ¿Sí? En todas las Escrituras. Tiene que ver con esto. Entonces, después del arrepentimiento viene esto. Luego, la participación, que va unado ahora también con las metas. Establecer al cristiano en la palabra de Dios tiene que ver con iluminación y participación. El discípulo con nueva vida empieza a compartir esa vida. Y luego tiene que ver con el desarrollo. El discípulo descubre sus dones, sirve y se responsabiliza. Luego, el discípulo se consagra totalmente. Para que entre paréntesis dice, probado por fuego, porque vienen las pruebas, vienen las persecuciones, vienen las circunstancias adversas, y el discípulo va cada vez a establecerse más en el camino de Dios, a consagrar más su vida. ¿Sí? Veíamos también que en las Escrituras muestra la parábola del sembrador. ¿Recuerdan que veíamos hasta este punto? Y recuerdan que parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra. Bueno, así vemos la palabra. Recuerdan que cuando vienen las pruebas, muchos se van, pero en el cristiano que está fundamentado en las pruebas, lo perfecciona más.
Siempre va a ser así. Viene la prueba más intensa y el cristiano, lejos de ser aplastado, es más consagrado al Señor. Si no está pasando así en la vida del cristiano, se tiene que recapitular cómo está su relación con Dios. Si las pruebas siguen apabullando, aplastando y todo eso, entonces tenemos que regresar al principio. Pero si observamos en el discípulo que vinieron las primeras pruebas, el enojo de la familia, el enojo de la gente, y el discípulo dijo, bueno, yo voy a glorificar más a mi Señor. Pasó la prueba y Dios le va a consagrar. Vienen las siguientes pruebas ahora. Viene tribulación más fuerte, viene escasez, vienen situaciones, y el discípulo dice, bueno, he aprendido que Dios me dice que confíe en Él. Voy a esperar en Él. Y ahora vienen las siguientes pruebas, porque ahora Él va a comenzar a servir. Y ahora vienen vituperios, vienen chismes, vienen cosas muy feas, ¿no? Murmuraciones y todo. Y Él dice, bueno, pues el Señor dice en su palabra que bienaventurado cuando sufra todo este tipo de cosas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes todavía. Entonces, voy a confiar en Él, voy a seguir. Aunque mi persona, pues los demás lo echen en el lodo, la saquen, la vuelvan a echar, lo que quieran, yo seguiré. Entonces, el cristiano cada vez va haciendo qué cosa, hermanos, se va consagrando más. Entre más intenso es el fuego, el cristiano siempre es más purificado. Y ese es el propósito. Esto se hace con la palabra de Dios, hermanos. Bueno, responsabilidad. El discípulo define ahora su ministerio de liderazgo. Hay una etapa en el ministerio cuando se inicia, ¿recuerdan? Que tantito participó en el grupo de música y no le estuvo, ¿verdad? No dio una, no sirvió para eso. Bueno, luego va a estar con los niños, ya se fue una tampoco. Es parte de, hermanos. Pero llega el momento en que el discípulo con toda responsabilidad. ¿Cómo sabemos cuando una persona ya está competente a la altura de un ministerio de mayor liderazgo, responsabilidad, cuando en lo que se le encomienda está siendo fiel? Ahí nos damos cuenta. El que es fiel en lo poco, principio bíblico, ¿no? Entonces ahora el discípulo ya es responsable. Aunque me encargaron abrir la puerta, yo voy a estar ahí. Aunque solo me encargaron poner las sillas, lo voy a hacer de la mejor manera, ¿sí? Aunque yo quería que me dieran la dirección de escuelas bíblicas, pero pues me dieron la comisión de la limpieza, pues lo hago con alegría, en tiempo y forma, ¿no? Entonces, en la medida que va siendo fiel en las responsabilidades, no deja botadas las cosas, no deja ahí, sino que hay responsabilidad, ¿sí? Cuando ha superado esa etapa de que hoy amanecí deprimido, yo creo que hoy no voy, voy a hablar, ¿verdad? Le voy a encargar, voy a ver quién me cubre lo que tengo que hacer. No, el discípulo tiene que llegar al momento en que es bien responsable, ¿no? Es parte del proceso. Y finalmente, la visión mundial. El discípulo extiende su visión más allá de su consagración. Y me gustaría que cambiemos eso, hermanos. Creo que el sentido es más allá de su congregación, ¿sí? La consagración es algo permanente en Dios, pero ahí corrigen nada más, es más allá de su congregación. Para algunos cristianos toda su vida es su iglesia local, pero el cristiano que ha crecido va a ver su visión. Bueno, aquí estamos bien, pero y allá en aquella parte del mundo, ¿verdad? En aquella parte de nuestro país no hay evangelio. Y algunos van a decir, no sabía que aquí no había evangelio, yo pensé que aquí era todo, ¿verdad? Me decía una persona, estuvimos en la semana a la sierra, y me decía, yo nunca me imaginé que aquí hubiera vida. Y yo veía los cerros y pensaba, pues ahí ya se acaba el mundo, ¿no? Le digo, pues ahora aquí Dios quiere que proclamemos su evangelio. Y a veces nos pasa así, no lo vemos más allá de nuestras cuatro paredes. Cuando se llega, cuando se va creciendo, ¿cómo sabemos cuando el discípulo ha madurado? Cuando su visión es una visión de llevar el evangelio a todas las naciones, en todas partes. ¿Muy bien? Entonces ahí tenemos este recuadro. Ahora sí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario sobre lo que hasta ahorita hemos visto? Muy bien, supongo que sí le dieron su repaso a la lección número 1.
tendríamos que especificar más. Y mis hermanos, a partir de ahorita, si pretendemos acabar en diciembre, sí necesito que aparte de su lectura bíblica tomen tiempo para leer la lección correspondiente, o si fuera necesario las 2 lecciones correspondientes. Si no, no vamos a avanzar menos. Y nos vamos a llevar más tiempo. Digo, por mí no hay problema, podemos acabar hasta enero, febrero, ¿verdad? Pero no es el objetivo. Bueno, lección número 1. Introducción. Dios, a través de la historia, ha dado a cada individuo una oportunidad para aceptar su plan eterno de salvación. Tristemente, la mayor parte de las personas lo han rechazado y por tanto sufrirán eternamente. Es así que el aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal es la decisión más importante que jamás pudiste tomar durante tu vida aquí en la tierra. Y ahora, en vez de temer como destino el infierno o el juicio de Dios, pasarás la eternidad con el Señor Jesucristo. Ahora tu vida ya no será en vano, pues tienes una razón para vivir con resultados de carácter eterno. El vacío interior ha sido llenado por Él. Primera área que vamos a amplificar un poquito más, hermanos. En este párrafo, donde mencioné, así que el aceptar a Cristo, ahí quiero que pongamos una nota y se precise. El aceptar tiene que ver con haber rendido nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Cómo? Que el aceptar a Cristo implica o tiene que equivaler a haber rendido nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Por qué explico esto, hermanos? Cada vez hay más y más personas que su problema espiritual es ese. Me dicen, hermano, no entiendo lo que pasa en mi vida. Hace unos meses o unos años que acepté a Cristo Jesús como mi Salvador, pero sigo teniendo problemas serios con el pecado. Me alarmó de una joven que me dice, hermano, es que ya tengo 5 años de haber aceptado a Cristo y pues he seguido con una vida de fornicación, una vida pues en los antros, una vida pues en la que reconozco que hay rebeldía y hay pecado en mi vida. Y hermano, lo peor de todo es que no me siento mal, porque pues me han dicho que como ya recibí a Cristo Jesús no hay problema. Hermano, ¿qué pasa entonces? Bueno, es que fue algo que tú hiciste, fue una decisión tuya, pero no fue una obra de Dios. Entonces, creo que muchos enfrentan ese problema hoy en día. Hicieron una oración o repitieron una oración o dijeron, sí acepto, pero en realidad no hubo una obra de Dios, no hubo arrepentimiento, humillación, rendición a la persona de Cristo. Solamente una obra que la persona hizo. ¿Sí? Entonces estamos claros que la salvación no es por obras, sino es por gracia, es una obra de gracia. Por medio de la fe, sí, pero la fe, ya especificamos en lecciones anteriores que la fe tiene que ver, o la fe actúa juntamente con las obras que se generan en nosotros. Entonces, el aceptar a Cristo tiene que ir acompañado de arrepentimiento. El aceptar a Cristo tiene que ir acompañado de fe en la persona de Él y de rendición y humillación ante Él. Si no hay humillación, no hay arrepentimiento. Otro joven, no tiene mucho, regresa del norte y dice, hermano, yo desde niño acepté a Cristo. Una escuelita bíblica. Yo la acepté. Y hermano, estando allá, he caído en drogas, alcoholismo, fornicaciones, adulterios, vandalismo. Hermano, creo que no soy hijo de Dios. No, pues claro que no lo eres. Desde luego que no lo eres. Pero está constante nuevamente. Yo acepté a Cristo, entonces ¿por qué tengo esta conducta de vida? Bueno, en Juan 3 nos esclarece, hermanos, que no es algo que esté en la potestad del hombre, es algo que Dios hace. Entonces se debe de esclarecer si el que tú hayas aceptado a Cristo es porque rendiste tu vida, porque te humillaste, porque te arrepentiste
porque le ha reconocido como Señor. Y no el Señor es lo que reprocha a su pueblo. Ustedes me llaman Señor, pero no me honran o no me temen. Me llaman Padre, pero no me respetan, no me honran. Entonces, eso hay que precisarlo bien, hermanos. ¿Por qué? Porque se tomó como un método. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y muchos. Y nos alegramos y decimos, qué bendición, muchos recibieron a Cristo. Y solo de 10 uno permaneció más. Y eso a veces, ¿no? Y entonces continuaron diciendo, yo ya soy salvo, pero en realidad nunca hubo una obra de regeneración en ellos. Porque no comprendieron su condición como pecadores, no comprendieron la obra sacrificial de Cristo, no comprendieron el asunto de la resurrección de Cristo Jesús. Que la resurrección de Cristo Jesús tiene que ver con que nosotros también tenemos vida nueva. Entonces muchos reciben o aceptan a Cristo, pero no tienen vida nueva. ¿Cómo está eso? El aceptar a Cristo o el haberse reunido a Cristo es tener vida nueva. No nos enseña eso las Escrituras. Si alguno está en Cristo, es el asunto con Nicodemo, ¿sí? El Señor no le dice, pues mira, acéptame en tu corazón. ¿Te es necesario qué cosa? Nacer. ¿Sí? Yo no descarto este término que se ha ocupado, no lo descarto, hermanos, porque tiene que ver con. Pero Juan 1, 11 y 12 no está hablando de una acción que nosotros hacemos, sino en el contexto que se escribe Juan 1, 11 y 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, es en el contexto de la conquista de los imperios, sobre todo del Imperio Romano. Iba, conquistaba un pueblo y siempre es el rey el que iba a tomar. Entonces, así como presenta Juan también al heraldo de Cristo, que es Juan el Bautista, él vino predicando, arrepiéntanse porque el rey viene. Así mismo iba un heraldo delante del emperador, su rey viene, en el pueblo conquistado, su rey viene. Entonces llegaba el rey y la orden era póstrense ante su rey. Y algunos se postraban, otros no. Bueno, a otros los postraban, ¿verdad? Porque el no postrarse era rebelión abierta contra él. Entonces los que se postraban, ellos entraban como vasallos. Algunos fingían postrarse, solo por salvar su vida. Y en secreto había rebelión hacia el rey, y tarde o temprano eran descubridas las conspiraciones. Y el rey ejecutaba el juicio. Aceptar a Cristo es en este contexto. O lo que menciona ahí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es postrarse ante el rey. Es glorificar al rey, es reconocerle como Señor. Entonces, eso es de las partes que más es importante precisar en toda esta lección. El asunto de la salvación no es algo que el hombre hace. Porque decimos siempre Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira aquí lo que dice, leamos lo que sigue, versículo 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni siquiera de los humanos, sino de quién. Dios. Ciertamente Dios obra a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para inclinar nuestro corazón hacia Él. Es una realidad, ¿sí? Pero no es algo que esté en el ser humano, sino en Dios, hermanos. Son engendrados por Dios. Muy bien. No sé si hay algún pasaje que me lo dice. Sí, hermano. A veces el que recibe a Cristo son como palabras mágicas, Sí. donde la repite y es convirtió en cristiano. Entonces, después al paso del tiempo hay mucha confusión, porque se dice muy en el valiente, en el amigo, Señor Jesucristo, que es santo, haga lo que haga, es salvo. Y la persona también se lo cree, yo ya soy salvo, porque dije en las palabras mágicas. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la sorpresa? Cuando vean a Jesucristo se van a quedar aquí. Cuando hagamos juicio, salvo recordados. Entonces, principalmente esto sucede con los hijos de los cristianos, porque el padre o la madre siempre les está repitiendo, tú ya eres salvo, ya te bautizaste, acuérdate de esto, y fomentan un gran engaño de Satanás. La persona ni ha creído en Jesús ni le ha venido su vida. Y
nada más lleva hábitos de cristiano que no salvan. Sí, gracias. Se ha hecho como un conjuro mágico, ¿verdad? El conjuro de la salvación y ya. No. Es una obra que Dios hace que regenera, transforma, vivifica. En realidad hace a una criatura, desarraiga el deseo pecaminoso y siembra un anhelo por Dios. Bien, hermanos. Entonces, no quise corregir al comenzar el texto porque es importante esclarecer sobre todo. ¿Sí? Después de algunos años de arrastrar con esa situación, ¿sí? De que pues, recibe a Cristo, muchos ya reciben a Cristo. O en algunos casos, hace un punto, pues 15 recibieron a Cristo, qué bendición. Pero pues nadie perseveró en el camino del Señor. Si ya siguieron por su rumbo, y como decíamos al principio, ahora 2 veces hijos del infierno. Porque ahora creyendo que son salvos, viven haciendo de su vida un desorden. No hay temor de Dios. Muy bien, hermanos. ¿Alguien me quiere ayudar leyendo los siguientes 3 párrafos? A partir de aquí. El diablo también sabe acerca de tu nueva vida en Cristo Jesús. Su deseo, a fin de que tú rechazaras la salvación de Dios, ya no puede tener efectos. No obstante, ahora Él hará todo tipo de esfuerzos para evitar que tú estés cerca de Dios y tratará de impedirte que cumplas con el plan que Dios tiene para tu vida. Estas lecciones del discipulado están diseñadas para ayudarte a comenzar a vivir esa nueva vida que ahora tienes en Cristo Jesús. Sus propósitos es ayudarte a entender en qué consiste tu nueva relación con Dios, cómo comunicarte con Él, cómo aplicar principios bíblicos a tu vida y cómo tu vida puede ser un testimonio firme y fuerte de la gracia de Dios. Sea que tú hayas sido salvo recientemente o que hayas sido cristiano por años, el entender estos principios te ayudará a establecer un fundamento sólido en tu vida por medio del cual puedes aprender a disfrutar una vida victoriosa en el Señor Jesús. Nuestra sincera oración por ti es que esos consejos puedan ayudarte a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo como referencia al inicio de estos párrafos, cuando menciona que el diablo también sabe acerca de tu nueva vida en Cristo Jesús, es importante precisar, hermanos, que eres una criatura de Dios y el propósito que Dios le permite es desarrollar una labor, es un instrumento que Dios usa como instrumento de ira para juicio a los que no obedecen, ¿sí?, el amor de la verdad para ser salvos y para purificar, para perfeccionar la fe de los hijos de Dios, porque es el instrumento de ira indudablemente para tentaciones, tribulaciones, etc. ¿Muy bien? Que no se espante, ¿verdad? Que ya le tienen harto miedo. Fíjense que, sí, hermano. Que el diablo Satanás conoce los pensamientos de uno. No conoce los pensamientos de uno. Algunos ejemplos que quiero precisar. Número 1, debemos entender, el diablo no es omnisciente. El diablo no es omnisciente, ¿no? Sí, eso le pone en la categoría de Dios. ¿Cómo Él entonces sabe nuestros temores? Cuando los expresamos. ¿Qué es como el diablo? ¿Cómo es que el diablo sabe nuestros deseos? Él puede introducir pensamientos o trabajar, pero conocer nuestros pensamientos hablando como hijos de Dios, no los conoce. ¿No? Que siembra dudas, siembra sí, pero que Él conozca los pensamientos, no. El único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Ahora, lo que yo iba a mencionar, un hermano me decía cuando íbamos a orar, pero vamos a orar despacito para que el diablo no. ¿No? Quiero decirles que en esa parte, cuando entramos al lugar santísimo, muchos creen. Sí, pero tengamos en cuenta, hermanos, que cuando entramos al lugar santísimo es una comunión exclusiva entre Dios y nosotros. Ahora, una cosa cierta, hermanos, que si el diablo sabe, el diablo como león rugiente busca a quien devorar, y bajo ese contexto debemos de comprender cómo opera.
El león rugiente, ¿a quiénes ataca? Los débiles. El débil, al que está solo, ¿sí? De la manada siempre va a atrapar al más. A los débiles. Y cuando está expuesto, acuérdense que cuando están en manada, entonces los leones, ¿qué van a hacer? Van a abrir, y a la víctima más débil es a la que van a acorralar, la van a apartar de la manada. Y cuando la apartan, la van a poner en un lugar donde está vulnerable y donde van a ir a la secta. Así es que la Biblia nos da ejemplos cómo lo hacen. Entonces, no voy a hablar mucho sobre demonología, ¿verdad? O geología en torno a Satanás, pero debemos tener en cuenta que es un enemigo derrotado. Y Dios manda a sus hijos: resistid al diablo. Someteos a Dios, y sometiéndonos a Dios, segundo paso que es: resístelo. Plántate, párate, resístelo. ¿Y cuál va a ser el resultado? El diablo no va a oír. ¿Sí, no? Entonces, que siembra, reitero, pensamientos, sí lo hace, pero él no conoce, hermanos. El único que escudriña la mente y el corazón es Dios. ¿Sí? Es el único. No hay ninguna cita en la Biblia donde diga que el diablo escudriñaba, pero sí hay citas donde dice que Dios lo hace solamente. Entonces, es criatura y está limitado. Él es un querubín, es poderoso, sí, pero limitado. Y aún lo que pudiera hacer está delimitado por Dios. Recordemos Job solamente, hermanos. Y el último punto que menciono sobre cómo opera. Aún cuando llega ante el Señor, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra como león rugiente, ¿no? Y andar por ella. Y fíjense lo que va a decir de Dios. ¿Y ya considerás a mi siervo Job? Y dice: sí, yo no le puedo hacer nada. Pues, al trabajo de su mano le ha dado bendición. Se han multiplicado sus bienes. Y le ha rodeado, dice, con tu protección. ¿Cómo no quieres que te tema? Pero ahí sí encontramos lo que él hace. Pero él no te teme de balde. Él es el acusador, es el tentador. ¿Sí? Él no te teme de balde. Quítale lo que tiene y verás cómo te va a blasfemar. Ahora, ¿cómo lleva una vida íntegra, hermanos? Ahora, cuando Dios le dice a Satanás: pues adelante, todo lo que tienes está en tus manos, solamente a él no lo toques. Le puso límites, hasta acá nada más puedes operar. Ahora, hermanos, Satanás, ¿en dónde va a golpear en ese sentido? ¿O dónde va a atacar a Job? ¿Por qué? ¿Por qué en la familia? Encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 3 dos aspectos. En el capítulo 1 dice que sus hijos hacían fiestas en sus días, y luego Job enviaba a santificarlos y ofrecía sacrificios, por si acaso habrán pecado mis hijos. ¿Es acaso, hermanos? Nos dice mucho. Y por lo que dice, los enviaba a santificarlos. ¿De qué los enviaba a santificar? Pues de lo que ellos hacían, de sus prácticas. Y luego en el capítulo 3, versículos 21 al 23, va a decir Job: no me aseguré, ni estuve reposado. El mal que temía. Entonces, Job, ¿qué es lo que estaba viviendo en torno a sus hijos? El día que Dios trajera juicio por su mala conducta. El mal que temía, que es donde Satanás atacó a Job, en donde Job temía. Por eso dice la Escritura en las cartas de Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, lo que Dios va a hacer con Job, hermanos, en este proceso, es perfeccionar a Job en esas áreas de temor. Y una vez que Dios ha trabajado esas áreas de Job, lo ha perfeccionado, ¿cuál es el postrer estado de Job? Su postrer estado viene a ser mejor. Lo que decíamos hace un momento: en el Hijo de Dios, las pruebas que hacen. Ahora, ¿de dónde vienen las pruebas y las tentaciones? Cada uno es tentado, ¿cuándo? Las pruebas también de los propios temores, hermanos, porque Dios perfecciona esa área. Dios perfecciona esa área. ¿Sí? Entonces, es lo que encontramos. Pero aún con todo, Satanás opera hasta que Dios se lo permite. Sería bueno, ¿verdad?, analizarnos qué hay de temor en nuestra vida, qué tememos, ¿no? Porque es donde Dios va a trabajar en nuestras vidas. Entonces, algunos han dicho:
que en lo que tememos, en lo que más nos angustia, es donde abrimos el portal al enemigo. Bueno, en realidad es Dios quien lo hace, hermanos, en su tiempo y cuando Él quiere, para gloria suya. ¿Sí? Muy bien, pero esto ya fue grande, eso no estaba en el programa, ¿verdad? Pero es este asunto, dejemos bien claro a los hermanos. Satanás es verdad, es un instrumento de ira, pero él no actúa soberanamente, él está sujeto a lo que Dios permite y a lo que Dios no permite. Muy bien, continuamos ahora entrando ya de lleno. ¿Alguien me ayuda leyendo el párrafo? Aquí dice: ¿qué sucedió cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal? Ya vimos lo que vamos a precisar ahí. Y ahora, ¿en qué consiste mi nueva relación con Dios? ¿Alguien que me ayude leyendo ese párrafo, por favor? La decisión de confiar en Cristo Jesús como tu Salvador personal era una grandiosa decisión que jamás pudiste haber tomado. No obstante, es poco probable que entiendas el verdadero significado de lo que ha acontecido en tu vida como resultado de esa decisión. El propósito de esta lección es el de explicarte brevemente lo que sucedió cuando recibiste a Jesucristo y la forma en que tu decisión ha afectado tu relación básica con Dios. Continúa, hermano, por favor. 1. Hay solamente dos familias espirituales. Mundo. En el mundo, hay que ponerle en el mundo, hermanos, por favor. A. La familia del diablo. Juan 8:44 habla de un grupo de personas que son de vuestro padre el diablo. Véase Juan 8:38. La persona entra a esta familia por medio del nacimiento a través del padre en la carne. ¿Quién es? En última instancia, descendiente de Adán. Génesis 5:3 muestra que los descendientes de Adán nacieron a su imagen, conforme a su semejanza, que es la de un pecador caído. Tú heredaste tu naturaleza pecaminosa de tu padre Adán. Romanos 5:12 establece que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 4. Romanos 5:12 también establece que como resultado de tu pecado, tú fuiste sentenciado a muerte. A. Romanos 6:23 porque la paga del pecado es muerte. B. 1 Corintios 15:22 así como en Adán todos mueren. Gracias, hermano. Pues en esta primera parte encontramos que Dios establece solamente hay dos bandos. Aquí precisa dos familias: la familia de Dios y la familia del diablo. Entonces, esto es necesario precisar que todos nacemos sin excepción perteneciendo a este grupo. ¿Por qué? Porque aquí están los pasajes. Y el diablo va a decir a los judíos: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿sí? Él es mentiroso y padre de mentira, y ustedes los deseos de su padre quieren hacer. Entonces ahí está precisado. Es fuerte, claro, pero es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Yo sé que algunos se ofenden cuando precisamos temas así como este, pero es lo que la Escritura dice, hermanos. No podemos minimizar la condición de una persona sin Cristo, ¿sí? Entonces, ahí están los textos. Estas son doctrinas que ustedes conocen bastante bien, pasajes que ustedes conocen bastante bien. Solo quisiera saber si hay alguna duda de lo que se ve. Yo digo, esto es un repaso nada más de lo que ya conocemos. Bueno, aquí cuando hay, es normal, cuando la gente le está hablando del Señor y Él dice pues que todos somos hijos de Dios. Pero cuando les lleva uno a este pasaje es cuando se molesta, porque dice que no puede ser. ¿Cómo Dios va a crear a hijos que pertenecen al diablo? Bueno, pues la palabra de Dios así dice. Entonces, la mayoría de gente, sobre todo la mayoría de gente católica, cree que todos somos hijos de Dios y que todos seguimos un mismo camino, todos. Al final llegamos a Dios. Entonces eso es necesario precisar, hermanos, establecerlo por lo que ya mencionamos, porque muchos, aunque reciben de Cristo, y aquí es un área que podemos confrontar, tienes que examinarte cuáles son los deseos de tu corazón. ¿Sí? ¿Estás haciendo los deseos de Dios o estás haciendo los deseos del diablo? ¿Sí, hermanos?
No hay de otra. Tenemos que hacerlo así. ¿Saben qué? Por testimonio, en mi persona, cuando menos tres hermanos con los que Dios me ha permitido compartir estas lecciones se han dado cuenta que no eran hijos de Dios. Después que llevaban un tiempo ya de asistir, y hasta yo me sorprendí cuando pasamos por ese punto. Hermano, yo no soy hijo de Dios, porque en mi vida sigo deseando estas cosas. Entonces, por eso quise hacer énfasis en este punto, hermanos. ¿Sí? Ahora, algunos van a decirles, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me juzgan? O sea, ¿por qué cuando yo nací? ¿Por qué dices que yo nací en la familia del diablo? Pues si yo no pequé, ¿verdad? Bueno, el asunto es bien fácil, hermanos. O sea, ¿por qué me imputan el pecado de Adán? ¿No? Una de las cosas que me la fácil. Bueno, si tú hubieras estado en el huerto del Edén, ¿hubieras comido o no hubieras comido? Cuando creciste, cuando tuviste libertad de tomar decisiones, ¿cuáles son las decisiones que has tomado? Entonces, ciertamente, hermanos, sí hay una imputación del pecado, pero también de ahí se deslindan muchos pecados voluntarios en nuestra vida, que es rebelión contra Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que la Biblia establece. Y es lo que nosotros mismos nos hemos sometido a esta familia. Muy bien. El siguiente punto al que me ayude leyendo, punto B y más, que implica la familia de Dios. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, la decisión de confiar en Cristo Jesús como tu Salvador personal, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, tu entrada a la familia de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Tú entras a la familia de Dios también por medio del nacimiento, pero este es un nacimiento espiritual a través de tu Padre espiritual. Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento te ubica en la familia de Dios exactamente en la misma forma que el nacimiento físico te ubica en la familia de tu Padre. Ahora eres hijo de Dios por nacimiento. Como resultado de tu nuevo nacimiento, has heredado la naturaleza divina de Dios y ahora tienes vida eterna. Juan 6:47: el que cree en mí tiene vida eterna. Nótese que el verbo es un tiempo presente. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Obsérvese el tiempo presente del verbo. Primera de Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida. Una vez más, obsérvese el tiempo presente del verbo. Entonces, eso ya lo hablamos, está claro, es por nuevo nacimiento, es la obra que Dios hace con su palabra y con su Espíritu Santo. Quiero darles un dato sobre Juan 3, porque algunos todavía siguen luchando con eso. Hace como 15 días, un hermano todavía me decía: hermano, por eso es el mensaje del bautismo, porque aquí dice que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No, hermanos, no es así. Ahí no está hablando del Espíritu, del bautismo. ¿Por qué? Porque, número uno, ya dijimos que el bautismo, según las Escrituras, es un paso de obediencia que representa la obra de haber muerto y resucitado juntamente con Cristo. Muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús, es un testimonio público de nuestra fe. Ahora, pues, un ejemplo bien práctico que tenemos: el ladrón que murió juntamente con Cristo Jesús, ¿fue salvo o no fue salvo? Y nunca se bautizó. ¿Por qué? Ahí la pregunta: ¿por qué no se bautizó? Porque él de ahí partió a la presencia del Señor y ya iba a llevar una vida de hacer discípulos, de explicarles. Pero nosotros sí, a diferencia de él. Pero esa es una de las ordenanzas que Dios ha mandado. Entonces, ¿qué representa esa agua? Apunten ahí, hermanos. El contexto está en Ezequiel capítulo 36.
Ahí dice, y yo derramaré sobre ustedes agua limpia y los lavaré de su maldad. ¿Sí? Vamos a buscar la cita. Versículos 24 al 27. Jonathan, ¿nos ayudas leyendo por favor esta parte? Ezequiel 36, 24 al 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, sí, hasta aquí, gracias. Ahí hablamos la obra que hace Dios. ¿Cuál es la cita? Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Qué representa el agua? Representa la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y él va a decir a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No es el agua, hermanos. Porque la verdad, aquí dice agua limpia. Y vaya que hoy en día ni el manantial está tan limpia como el Señor de Pablo. Se refiere a la palabra, no a lo que. Luego, otro pasaje, el asunto del Espíritu. ¿Sí? Juan 3 también precisa que así como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y algunos han dicho, es que es un misterio, ¿verdad? Pero así como el viento hace, no tampoco, hermanos. La contraparte es Ezequiel capítulo 37, o el contexto es Ezequiel 37. ¿Sí? Va a decir el Señor a Ezequiel, todo el capítulo 27, pero va a decir ahí en el valle de los huesos secos, que profetice y que hable a los espíritus, ¿verdad? Y dice, entonces hubo viento, ¿sí? Que sople, dice, y los huesos secos revivieron. Ahora, ahí Juan le dice a Nicodemo, así como el viento que no oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero aquí es el asunto, hermanos, va más allá. Porque el viento no es soberano, el viento no se manda a sí mismo. El viento es ordenado por alguien más. Y ese es nuestro glorioso Salvador. Entonces es Dios el que manda al viento que vaya a donde quiera que sople, donde quiere que sople. Y que vaya donde Dios quiere que vaya. Y eso lo compagina. Así es el que es nacido del Espíritu Santo. Es Dios quien envía su Espíritu Santo, quien sopla, ¿verdad? El aliento divino, como lo hace en Ezequiel 37. Entonces, ahí menciono, hermanos, para darles una explicación y que ustedes puedan precisar siempre que estamos evangelizando y hablando de estas citas. Regresemos entonces. El entrar en la familia de Dios es por el nuevo nacimiento. Es una obra divina, poderosa, que Dios hace en la persona. Muy bien. Continuemos. A no ser que alguien tenga algún comentario o dudas sobre lo que hasta ese momento hemos hablado. Hermano, la salvación se pierde. No se pierde, y eso lo vamos a ver en la lección número 2. ¿Sí? O no sé que haya un texto, hermana, que quisiera que consideremos para volver. Pero si no, me gustaría dejar la siguiente clase. Vamos a empezar. La segunda lección es la seguridad de la salvación. Nuevamente, solo les anticipo esto. Es una obra de Dios. Y entendemos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En lo que leímos de Ezequiel dice, yo los tomaré de las naciones, están esparcidos, yo los tomaré, los haré agua limpia, y veíamos, los daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Eso es importantísimo. Haré que anden en mis estatutos. Y luego también Jeremías 34 va a decir, ese es el pacto que yo voy a hacer. Y va a decir Jeremías,
nunca más yo les daré un camino para que anden en él y para que nunca se aparten de él. Isaías 37 dice, y será llamado camino de santidad, y ninguna cosa inmunda entrará en él. Y cualquiera que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. ¿Sí? Esos son pasajes que hablan sobre la garantía. El asunto es asegurarnos que Dios ha hecho una obra en nosotros y no que nosotros hemos hecho una obra, ¿sí? o una acción o una decisión, sino que es Dios quien ha hecho esta obra en nosotros. Ahí está el asunto. Si Dios hace una obra, Él dice, el que comenzó la buena obra, ¿sí? Él no la comienza y dice, pues ahora perfecciona tú. No, Él la comienza, Él la perfecciona y Él la acaba. La Escritura también nos dice, Él nunca abandona la obra de sus manos. Entonces abundan los pasajes donde la Escritura nos dice que Él mismo es la garantía, Él mismo. ¿Sí? Entonces, pero si hay algún texto, hermanos, sí me encantaría considerarlo. O sea, algún texto donde diga que la salvación se pierde, o donde podamos inferir que la salvación se pierde, me encantaría estudiarlo y considerarlo. Sí, Por no lograr unos escondidos. Ajá. Claro. ¿Sí? Pero ahí consideremos de qué pecado está hablando. ¿Sí? Ahora, Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes. Juan 2, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, para con el Padre Jesucristo se puso, y Él es la propiciación. Eso es importantísimo. ¿Qué es propiciación? Propiciación era que el sacerdote derramaba la sangre del cordero inocente, entraba en el altar y en los fuegos rociaba ahí la sangre. Entonces, en ese sentido no tiene que ver con que Cristo es la propiciación por nosotros. La propiciación tenía el objetivo de aplacar o satisfacer el juicio de Dios o satisfacer la ira de Dios a causa de la transgresión. Entonces, la persona cometía pecado y es merecedor de juicio. Pero la propiciación consistía en esto, en que era muerto el cordero inocente para satisfacer, ¿sí?, la justicia de Dios que demandaba juicio, o la ira de Dios que demandaba juicio a la persona. Cristo es nuestra propiciación. Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Por eso la consigna es: arrepiéntanse, ¿sí?, y crean en el Evangelio. Y son pasajes de un carácter permanente. El cristiano no se arrepintió hace 20 años. El cristiano vive en arrepentimiento desde hace 20 años. Entonces, cuando pecamos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que se considera como pecado es la rebelión, el aborrecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros. Y es lo que Hebreos dice: el que aborrece esta sangre, que pisotea la sangre, ¿sí?, ya se inmunda la sangre del pacto, ya no queda más expiación por él. Pero esto se entiende, aquel que la ha aborrecido, porque los que hemos sido santificados, rociados con esa sangre, hermanos, cuando hay pecado hay humillación. ¿Qué es lo primero que sucede en un hijo de Dios que peca? Viene humillación. Si no viene humillación es por una razón: tenía solamente una máscara de que era hijo de Dios. Pero como el hijo de Dios, algo que la caracteriza es una vida de arrepentimiento. Hermano Alex, ¿usted tenía un comentario? Un texto, hermano, sí, hermano, más que habla de que no se pierde la salvación ciertamente. Primera de Juan 5:18, donde dice: el que es nacido de Dios no peca. ¿Sí? O sea, creo que la confusión, más que perder la salvación, más que es el ser salvo. ¿Sí? Porque el que peca, vive en pecado, no es salvo. ¿Sí? Porque continuamente está pecando y continuamente está yendo a confesar, porque dices que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Pues lo que se enseña al estar diciendo que pecamos, que podemos ir al arrepentimiento, pues prácticamente es tomar como un papel higiénico al Señor. No, ciertamente no debemos de pecar, porque el que peca, dice la Escritura, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, en ese contexto, la palabra de Dios dice: no se pierde salvación. El que es nacido de Dios no puede pecar no porque no deba, sino que ya no es su naturaleza. Así es. Ya está quitado de la
halcón ya puede picar. Es una mariposa que se mantiene en el aire. Sí, lo que dice Juan también precisa, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no lleva una vida de pecado. Y Juan mismo va a decir, no, yo les escribo eso para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no es una puerta para el pecado, al contrario, es para meditar que no debemos de pecar, desde luego, hermanos. Y Dios está trabajando día tras día esa área. Entonces, el cristiano ya no vive en pecado. Sí, perdón, hace rato usted comentaba, ¿no?, de que la decisión, especialmente jóvenes que dicen que han decidido y viven mal. Pero es que es en ese contexto, hermano, que desgraciadamente cuando evangelizamos debemos de hacer énfasis en la santidad de Dios. Dios no puede recibir al pecador. Si una persona vive pecando es porque es un pecador. Si continuamente se está repitiendo es porque es un pecador. No es lo mismo estar como Job, que estaba en temor de por si acaso hemos pecado contra él. Eso es algo muy distinto, ¿no? Hoy volví a pecarla, hoy volví a hacer esto, volví a hacer aquello. Y eso, hermano, yo he platicado con hermanos que me decían que yo tengo problemas con pornografía. Yo pensé que era la tentación de ver pornografía. No, vivía viendo pornografía. Es absurdo eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se les dice que es que todos pecamos y lo entienden así. Lo entienden como que el pecado es algo normal y común. Es que no es por obras, es por gracia. No necesitas dejar de pecar prácticamente. No se llega a entender, hermano. Es que lo han hecho así. Dices, no, es que no es por obras, es por gracia. Bueno, sí es gracia, pero la gracia se le da al humilde, al que obedece, al que está dispuesto a dejar su vida pecaminosa para entregarse al Señor. Pero tristemente, hermano, vemos hogares, se les llaman disfuncionales, porque prevalece el pecado ahí, pero no es disfunción, es pecado. Hay creyentes que están en condenación, ¿por qué? Porque viven en pecado, porque no han entregado su vida. Ese es el punto. Yo lo entiendo así, hermano. Esa es la confusión. La salvación ciertamente no se pierde. Es una obra perfecta, hermosa y majestuosa. Es la mejor obra de Dios. El haber hecho, creado el camino de regreso a Él. Es algo hermoso. No se va a perder nunca. Porque Él es el único que pudo apartar su brazo de ira sobre nosotros. Ahora, el problema es que nosotros pensamos que somos salvos aún viviendo como cristianos. No, debemos de ser ese. El que está en Cristo nueva criatura es, definitivamente, porque la transformación es que Él cambia la naturaleza. Sin embargo, el anhelo de un hijo de Dios ya no es pecar, pero llega a caer en pecado, llega, pero no lo practica. Ahora, como se dice, pero si yo llego cada 5 minutos, no soy hijo de Dios, está claro, ¿sí? Y es lo que Juan dice, o sea, si alguno hubiere pecado, pero eso hubiere, reitero, no es la puerta, pero llega a suceder, ¿sí? En algún momento llega a suceder. Bueno, hermanos, así bien práctico. De los que hemos rendido nuestra vida al Señor, desde que le rendimos la vida al Señor para acá, ¿no hemos pecado? ¿Y lo practicamos? No lo practicamos, pero hemos, ya sea de pensamiento, ¿sí? Porque no es necesario que yo culmine un acto para que se me considere pecado. Desde el momento en que actué con enojo contra mi hermano, de un mal pensamiento, ¿sí? ¿Qué sucede, hermanos? Hay amargura, hay dolor, y eso hace la diferencia. Hay dolor en un hijo de Dios cuando cae en pecado o cuando comete pecado, ¿sí? Hay amargura, hay dolor y hay el anhelo, Señor, lo que David hacía. Señor, transfórmame, cámbiame. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos, en cristiano. Por ejemplo, ¿cuántas veces se menciona que David cometió adulterio, hermanos? Porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y... Pero hay cristianos que ya me hicieron ayer y antier y... Ay, Señor, es que sigo pecando. No, no es arrepentimiento, hermanos. Sí, me explico en ese sentido. Sí, insisto, no es una puerta, hermanos. El Hijo de Dios se debe a Dios. Vive en santidad. Y así debe de hacerse. Ese es
la máxima evidencia de la obra de Dios en nosotros. ¿No dice eso la Escritura? Que después de haber sido salvos, dice que tenemos por nuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, una obra maravillosa que Dios hace en nosotros. La santificación, ¿sí? Por el Espíritu Santo de Dios. Pero alguien que, no sé, hermano, utiliza la gracia como un pretexto para pecar y pecar y pecar. Dos veces, hermano, ¿por qué? Porque ha hecho inmunda, pisoteado la sangre del glorioso Señor Jesucristo. El cristiano lo cometió y se aparta. ¿Qué significa eso? No voy a vivir repitiendo, ¿sí? Porque el Señor nos ha hecho salvos. ¿Sí? Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Alex. Estriba en determinar si somos salvos. El que no es salvo va a seguir pecando, punto. El que es salvo, con temor de Dios se conduce. Él pone el temor en nosotros. Bien, hermanos, continuemos. Voy a ir más rápido, ya las tengo 20 minutos para acabar. El estar en la familia de Dios te separa de la familia del diablo. Es categórico, es terminante. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Ahí es uno de los puntos importantes que debemos precisar. El Espíritu Santo de Dios vive ahora dentro de ti. 1 Corintios 6, 19. Y en ese mismo pasaje, hermanos, de Corintios 6, el apóstol Pablo va a decir: ¿cómo voy a tomar mi cuerpo para unirlo a una ramera? ¿Cómo puedo hacer? Yo no puedo hacer esto, dice Pablo. Y es lo mismo, hermanos, en cualquier otro pecado. ¿Cómo voy a profanar la morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Es algo bien importantísimo. Precisar esto, que nuestro cuerpo es dentro del Espíritu Santo de Dios. Y es más, va a decir la Escritura: ¿qué no sabes que sois de Dios, hermanos? Santificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Luego, 2 Corintios 6, 14, 18, ordena al creyente establecer y mantener una diferencia. Y vean, es un imperativo: ordena, no sugiere, no es una alternativa. Bueno, si puedes está bien, pero si no puedes, no te preocupes, como quiera, eres hijo de Dios. No, hay una orden a establecer y mantener una diferencia, una separación entre él y la persona que no es salva. Eso es claro, muy claro. Esta nueva vida se encuentra perfectamente resumida para ti en 2 Corintios 5, 17, 18. Ya ustedes conocen el pasaje. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas, es un absoluto, ¿no? Todas son hechas. Ahora, esto proviene de Dios solamente. El ser nueva criatura, que las viejas cosas pasen y el que haya cosas nuevas en nosotros, o las cosas sean hechas nuevas, eso proviene de Dios solamente. No de nosotros. Proviene de Dios. Punto número 3. ¿En qué consiste entonces mi relación con Dios ahora? Él es tu Padre Celestial y tú eres su Hijo. Juan 1 dice: Hijo Dios, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ahora, sí quiero que notemos en qué tiempo está escrito. No habla de una acción constante, hermanos. Si alguno vive pecado, no se preocupe. Ahí tiene a Jesucristo, que es su abogado. Si alguno vive pecado, ¿sí? Pero no habla de un tiempo que esté en presente. Si alguno vive pecado, vea que no se preocupe porque estará Jesucristo ahí. No, hermanos. El mandato es: esas cosas las escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Muy bien. Ven, ahora que eres salvo, Dios ya no se relaciona contigo como un pecador. Él se relaciona contigo como un hijo. Y ahí hay una lista de la relación que se muestra entre un padre terrenal y un hijo. Ahí está la lista. Un buen padre ama a su hijo, se preocupa por él. Un buen padre protege a su hijo. Un buen padre provee para su hijo. Un buen padre guía a su hijo y le enseña. Un buen padre ayuda a su hijo. Un buen padre anima a su hijo. Un buen padre disciplina a su hijo. Ahora, retomando, vamos a el asunto, ¿verdad? De que si el hijo de Dios peca y cómo. Un padre disciplina a su hijo. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12? ¿Qué va a suceder cuando el Hijo de Dios desobedece? ¿No dice la Escritura? Dios al que ama, disciplina. Eso no es corrección, hermanos. La disciplina no es corrección. La disciplina es el ejercicio donde Dios nos está perfeccionando para ser obedientes, para ser salvos, para ser consagrados, para ser hechos a la imagen de Cristo. Lo que sigue sí es disciplina. ¿Sí? Y azota, lo que sigue sí es corrección, y azota a todo aquel que recibe por él.
Porque ¿qué hijo es aquella que su padre no dice quién? Si se les deja sin disciplina, o sea, si Dios no está trabajando y formando en ti y castigando, ¿no dice la Escritura que con golpes por el pecado castigas al hombre? Es una realidad, hermanos. En un hijo de Dios, cuando peca, ¿qué tiene, hermanos? ¿Qué sigue a eso? Ya, Dios me perdonó y nada pasó aquí, ¿verdad? Por mi cuenta me lo En Gálatas 6:7 dice: no te engañes, que Dios nadie se burla de lo que tú haces o siembras en los cosechas. Al momento pasa como cuando sembramos una semilla, no se ve porque está oculta, pero esa semilla va a salir, y entonces así es el pecado. Al momento quedó oculto, pero al rato se descubre. Entonces ahí viene lo que se siembra se cosecha. Dice el Señor: yo te perdono, pero de todas maneras te vas a llevar tu cosecha. Y es lo que pasa muchas veces. No solamente eso, porque Dios ciertamente perdona, pero también castiga. O sea, si Dios, aparte de las consecuencias, Dios va a disciplinar. Porque en David, le tomo el caso de él, Dios le perdonó, sí le perdonó, pero dice: para consecuencia de esto, el niño va a morir. ¿Y sabes qué? Tu cosecha es que nunca se apartará de tu casa la espada. Lo que tú hiciste en oculto, tu hijo lo va a hacer en público. Eso ya fue así. Pero Dios trae castigo a David. Ahí está lo que se sembró, ¿no? Lo va a cosechar. Y aparte, o sea, Dios castigó la rebelión de David. Porque Dios siempre va a castigar nuestra rebelión, hermano. Siempre nuestra desobediencia. Entonces, cuando vemos a una persona que está pecando y no pasa nada, ¿qué entendemos? Pues la ira de Dios está sobre él, hermanos. Él está, como dice Romanos, está ignorando que si no pasa nada es por una razón. Dice: sabiendo que la paciencia de Dios es para salvación, que su longanimidad, su misericordia te guía al arrepentimiento, pero por tu corazón endurecido, ¿sí? Atesoras ira para lidiar de la ira y del justo juicio que Dios traerá. Entonces, hermanos, Dios disciplina y azota al que recibe el poder. ¿Sí, hermanos? De David, volviendo a contar de David, es una historia muy hermosa. En la segunda biografía se puede decir más extensa que después de la destrucción de Jesucristo en el Evangelio. Y David, ciertamente su pecado es grande. Como usted bien dice, hubo castigo, hubo disciplina, hubo consecuencia de pecado. De hecho, no nada más recayó sobre él, también recayó sobre el pueblo, por los que estuvieron en conocimiento y no hicieron nada, porque ciertamente cuando se tiene conocimiento de un pecado se participa de él. Pero no se vuelve a ver algo de infidelidad por parte de David, ¿no? Porque esa es la evidencia del Hijo de Dios. Porque Dios corrige, ese es el asunto, corrige. ¿Qué es corregir? No dice que Él endereza nuestras veredas torcidas. Él enderezó, ya no va a estar torcida. Es lo que la obra preciosa de Dios es muy suyo. ¿Sí? David perdió en ese sentido su salvación, pero fue castigado duramente por el Señor y aprendió la lección y con eso no vuelve a suceder, hermanos. Pero la pregunta: ¿volvió a pecar o no, hermanos? David, sí. Es lo mismo que hizo. ¿Qué hizo después David? Y eso es pecado, no es pecado, Sí, ¿no? porque le había dicho Dios que no. Eso es orgullo, hermanos. Desobedeció a Dios. Vaya, hermano, recuerda que cuando le dice al general: ve a contarlos, ¿qué hace su general? Joab. Trata de que no. Y no obedece Joab, hermanos. Él cuenta algunos, pero en realidad no fueron contados todos, porque Joab tuvo temor. Oye, David, no. Dios dijo que no. ¿Ves? Y pues va, pero no lo hace, ¿no? Porque Joab tiene temor de Dios. ¿Ese fue pecado o no fue pecado? Y Dios volvió a castigar a David y volvió a censar al pueblo. No, ya no, ¿verdad? Pero encontramos en ello una vida pecaminosa de David. No, encontramos que incurrió en faltas, pero que Dios en su amor corrigió las faltas, hermanos, para perfeccionar a su siervo David. Ahora, lo que a mí me sorprende es que antes de todo esto que David cometiera, Dios está dando testimonio que él se había buscado un hombre conforme a
David todavía no ha recurrido en eso, hermanos. Y Dios está testimoniando de él. Y Dios va a perfeccionar el llamado en David y la unción que Dios hace sobre David, que dice la Escritura que desde ese día reposó en él el Espíritu Santo de Dios. Y fue, hermanos, corrigiendo, ¿sí?, en la vida de David. Dios opera, pero no fue un hombre pecaminoso, hermanos. No fue un hombre pecaminoso, fue un hombre temeroso de Dios, disciplinado por su padre, corregido por su padre en sus equivocaciones. ¿Los salmos revelan eso? Sí, la Escritura revela eso. Ahora, si usted lee Crónicas, va a encontrar la vida de David espiritual, pero lea Reyes y va a encontrar la vida cruda de David tal como es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hace evidente esto, hermanos. Yo insisto, cualquiera que diga, pues ahí está, pues si David fue perdonado, pues yo también. Soy un malvado que no es hijo de Dios, hermanos. Honestamente. O sea, si eso lo vamos a tomar como, pues yo también voy a ser perdonado. No, hermanos, eso no es temor de Dios. Precisamente, dice la Escritura, esas cosas que se escribieron son para ustedes. Para que tomen consejo, para que vean el término, para que no las hagan. ¿Sí? Entonces, sí, mis hermanos, esa es la gracia de nuestro Dios, es la maravilla de su amor, de su obra en nosotros. Sí, hermanos, Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo miserable de mí, porque con el espíritu sigo a Dios, pero con mi cuerpo sigo al pecado. Cuando eso estaba diciendo, entonces ¿a qué se refería? Porque él dice que el espíritu está dispuesto, ¿no? Pues depende de dónde estemos parados, es lo que vamos a interpretar, ¿no? Pues sí, porque ¿saben qué? Muchos, o sea, cualquiera que estamos casando, pues ahí está, hermanos, el apóstol Pablo. Encontramos en la biografía de Pablo, hermanos, cosas que escandalizaron su vida. No. O sea, nosotros leemos, bueno, Pablo, aquí dices que ¿a cuál pecado sirves, Pablo? Pero luego Pablo va a decir, antes servíamos al pecado, ahora servimos a la justicia. ¿Y qué es lo que observamos en la vida del apóstol Pablo? Sirviendo a quién, hermanos? Sirviendo a la justicia. Ahora, no relata la Biblia que hubiese una vida de pecado, al contrario, creo que es el que más abunda en la vida de santidad. No toda la Biblia. Yo estaba analizando que ahí hablando de cómo nosotros estaba así analizando, sí, que el apóstol Pablo estaba refiriendo cuando nosotros como hijos de Dios, a veces cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso dice en la Biblia que se trata como pecado. Vamos a ver en 3 Romanos capítulo 7, que la Biblia nos diga, no sé a qué se refiere, que la Biblia habla. Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y creo que ese es el punto, hermanos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Si dejamos hasta ahí, todavía quedan ahí algunas, ¿no? Pero veamos lo que sigue. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más dice, hermanos? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué cosa, hermanos? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Pablo está poniendo el antecedente, o sea, esa es la condición del hombre sin Cristo, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, aquí dice, me ha librado de esta potestad. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es el asunto, versículo 5, o algo que da más luz. Porque los que son de la carne, ¿qué cosa, hermanos? Entonces, por eso dije, donde estemos parados. Pues yo estoy parado aquí, pues sí, ¿verdad? Son dos pasajes que aprovechamos para justificar nuestra conducta incorrecta. Pero, si estoy parado de este lado, a los que son del Espíritu, entonces ahí está el asunto, hermanos. El que está en la carne va a servir a la carne. El que ha sido renacido, regenerado, ¿sí? Y como dice Pablo a Timoteo, el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el pecado tiene que ver con falta de dominio propio. Ceder a las tentaciones tiene que ver con falta de dominio propio. ¿Sí, hermanos? Entonces el que está en el espíritu va a pensar en las cosas del espíritu. Y bueno, va a seguir ahí el ocuparse y todo esto, hermanos. Pero veamos el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Si está claro, no vamos a hacer un pasaje que nos da claridad. Sí, hermano. De hecho, el verso 7 todavía dice: porque la manera de pensar de la carne es de enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Es una persona que no deja de pecar, ¿no? Porque no se puede someter a Dios. Claro, es carnal. Claro. Y luego ves que hay gente que dice que hay cristianos carnales. Es una velocidad eso, ¿no? Ella, cristianos carnales, o son hijos de la familia, o son de la familia de Satanás, o son de la familia de Dios. Por eso tenemos dos familias, ¿no? ¿Sí? Y no se puede estar en ambas. Es un híbrido, ¿no? Imagínense esto. Encontramos la palabra santo, ¿y cuál es la contraparte, hermanos? Impío. ¿No? Imagínense un híbrido, ¿no? Santo diablo, ¿no? Algo así podría ser. Sí. Hermanos, cristiano, ¿qué implica el término cristiano? ¿Por qué les llamaron cristianos? Uno que es como Cristo. Entonces Cristo tuvo lagunas así donde fue medio carnalón nuestro Señor Jesucristo. No. Encontramos casos, ¿sí?, aislados de que caemos, cedemos a la tentación, pero siempre está seguido por la corrección del Señor, por la amargura que eso genera, hermanos, y por el anhelo de no regresar a ese punto. O sea, el cristiano carnal, pues es uno que pues ha infiltrado, ¿no?, en la iglesia del Señor. Insisto, hermanos, estamos en un proceso. ¿Sí? Entendemos que la vida en Cristo también son etapas. Es niño, adolescente, adulto. Estamos en un proceso, pero no el Hijo de Dios siempre es perfeccionado con él. ¿Sí, hermano? Entraría lo que decía Pablo, ¿no? Si ahora viene alguien que se llama cristiano y hace esto y lo otro, pues aparte de él. ¿No? Sí, ese es cuando ya alguien se ha obstinado, ¿no? Cualquiera que llamándose cristiano fuere fornicario, fuere adúltero, ¿verdad? Pues ya apártate de él, porque él no lo es. Muy bien, hermanos. Voy a pedirles que repasen lo que sigue, ya hemos ocupado todo el tiempo, pero creo que vale la pena tocar esos puntos, dejarlos esclarecidos. Y nuestra labor, hermanos, por todo discípulo es estar orando por él. Van a encontrar, ya casi abarcamos todo, pero van a encontrar un poquito más adelante que viene el asunto de un examen, y ahí ese examen se va a contestar en base a lo que ya estudiamos. Ahora, de tarea quiero que contesten ese examen, hermanos. ¿Sí? Debe estar en la página 46 o 47 de sus manuales. Y seguiremos viendo los puntos que nos faltaron ahora con el examen protestante. Es el 47. Ajá. Al final, en las preguntas básicas, la próxima semana lo consideraremos. Por una dice: cometeré pecado después de haber sido salvo.
Sí, pues aún tienes tu vieja naturaleza pecaminosa, pero ya vimos ampliamente hasta qué margen, hermanos. O sea, no vas a llevar una vida de pecado. ¿Sí? Y luego, ¿en qué forma afecta el pecado a mi relación con mi Padre? Está en el mismo tono de lo que dijimos. Dios no te echa fuera de su familia cuando tú pecas. Él te disciplina como a un hijo. Viene la cita que vimos. Además, ahí vamos a agregar, ahí está Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y alcanza misericordia. Entonces, ¿qué sucede con el que lo confiesa pero no se aparta? Pues no alcanza misericordia. Y si no alcanza misericordia es por una razón, hermanos. ¿Sí? Aquel que ha alcanzado misericordia es porque ha alcanzado salvación. El que no ha alcanzado misericordia está bajo la ira de Dios, hermanos. No hay de orden. ¿Sí? En base a la lección terminaremos de ver los puntos que nos faltaron. ¿Cómo van, hermanos, en sus lecturas bíblicas? Bien, bien. Muy bien. No les voy a avisar, hermanos, esto es cuestión ante el Señor. ¿Sí? Si no están completando sus versículos, de hecho, les voy a hacer una experiencia semana que da de ver capítulos. ¿Sí? Tuve muchos estudios, hermanos, la verdad, de mucho trabajo. Pero sí me regularizo, ¿no? Porque sé que es un compromiso con Dios. Entonces yo les animo a lo mismo. Si por alguna razón les faltaron, pues complétenlos. Y van a decir, y si ya adelante, bueno, eso ya son de gracia, usted tiene que completar semana tras semana, si lo que sea estipulado. Si ya le dio más de una semana, no compró para esta, usted tiene que comenzar en donde se quedó esa semana y ya continuar. Si le faltaron, regularícese. Pero si no, si quiso de más, lea los que corresponden. ¿Sí? No sé nada si alguien quiere dar algún testimonio así breve de que ha hecho ese esfuerzo por estar leyendo diariamente sus capítulos. Si ha visto algo en su vida, hermanos, como beneficio de esta disciplina. Sí, hermano. Pues todo. Bueno, yo estoy agradecido con el Señor porque había muchos pasajes que yo podría decir que me lo sé, ¿no? Pero me retracto. Le digo, Señor, pues gracias por esto, gracias, Señor, por esto, gracias. O sea, me ha ayudado mucho la lectura, me ha ayudado mucho a confirmar algunas cosas que yo conocía y otras que el Señor me está enseñando. Porque no solamente he estado queriendo leer por leer, sino también le pido siempre que me ayude a entender lo que está sucediendo. Y el Señor me está ¿Saben más, hermanos? Sí, hay bendición en leer la palabra de Dios diario. Sí, hermano. Pues yo la verdad no tenía el hábito y me ha costado mucho trabajo. Pero una de las cosas que me parecieron que jamás las había leído, así me parece, o la mejor de verdad no nunca las había leído. Y yo me una nación de lectores y pensaba, ¿cómo me estaba yo perdiendo esta grandeza? Eso pensaba. Y verán que ahora van a querer leer más versículos, más capítulos de los que la semana, hermanos, hay un artículo que me pareció interesante compartir de Martin Lloyd Jones. Dio este consejo a los predicadores, pero en general, no solo a los predicadores. Cada vez que lean su Biblia, no la lean por leer. O sea, hagan su lectura como van, pero siempre que van a leer su Biblia vayan con papel y lápiz. Y aunque no se detengan al momento, pero apunten lo que Dios de una manera muy especial, como esos pasajes que dice, eso nunca lo hizo, apúntenlo. Esto nunca lo había, y qué extraordinario está aquí, ¿verdad? Apúntenlo. Y al rato es lo que vamos a regresar a repasar, porque es lo que el Espíritu Santo está precisando, que ahí llamó nuestra atención, hay algo importante que quiere ilustrarnos ahí. Vamos a intentar practicarlo, vamos a empezar un pasaje de los que aparezcan en las Escrituras, y créanme que es una fuente que nunca se agota. ¿Y saben qué? Aunque hayamos leído 100 veces el mismo capítulo, vamos al mismo capítulo y encontraremos aguas frescas de nuevo. Siempre vamos a pasar. Eso es extraordinario. Gracias a Dios, hermanos, gracias por su participación, por su asistencia.
Y pues vamos a cumplir. Hermano, vaya si quieres orar, dando gracias a Dios, que confirme su palabra en todos.